Bueno, pues empezamos a grabar el día de hoy, 6 de noviembre. El miércoles, 12:30 de la mañana, bajamos por playa, bueno, bajamos por la 38. Voy a grabaros un momentito la playa de la 38, pero me voy a ir a bañar a la playa de la 40, porque aquí creo que están sin arena. Si lo veo bien me quedo, pero no lo creo. Y así vemos cómo está la playa de la 38 el día de hoy. Y ya veis qué bonita es la bajada. Hay sol en este momento, pero se esperan lluvias a partir de una hora para adelante. Se esperaban lluvias todo el día, pero mira, se aclaró hace 3 horas, 2 horitas o 3, y vino un sol estupendo para darse un baño. Pues aquí estoy con Adriana y con el chavalote también el día de hoy, y vamos a aparcar y nos vamos al mar. Os pongo la intro y seguimos grabando. Como he visto el mar tranquilo, me voy a quedar aquí en la 38. El chavalote ya se bajó para volarnos el dron. Aunque no hay arena, Adrián está buscando donde sentarse, porque no hay prácticamente casi arena por aquí. Pero estar en el mar tranquilo no me influye mucho. Yo lo que quiero es darme un baño. Para el que viene a ponerse una sombrilla, un camastro, pues no tiene sitio, ¿no? Pero para mí que me venga a dar el baño, pues me voy a pasear por aquí. La suerte es que me puedo pasear a ambos lados. Bueno, pues os quiero grabar lo que es la playa del 38, esa playa que tenía tanta arena, tantos metros de arena. Ahora mismo están las olas tocando, y eso que no hay olas, tocando las casas. Imagínate si hubiera oleaje, cómo estaría esto. Sale el sol a ratitos no sale. Ahí se me quedan Adrián y el chavalote. El chavalote ya está a punto de levantar el dron. Y yo voy a pasar por aquí a ver si puedo pasar sin darme ningún golpe en la pierna con una piedra. El agua está preciosa. Aquí ahora no se ve tanto porque no hay sombra, pero por allí que está el sol se ve muy bonita. Yo tengo que tener cuidado por aquí, por esta zona, ya lo veis. Tengo que mirar dónde piso, porque hay rocas por aquí. Estoy mirando a ver dónde hay las rocas. Y bueno, ya por aquí parece que está bien. No hay tanto problema el día de hoy. Esta palapa pues no pudieron hacer nada ya, prácticamente se quedó así. Ahí tienen puesto sacos, pero fíjate que yo nunca la había visto que llegara hasta esta parte. Siempre la había visto que se come esta, no se come todo eso de ahí atrás. Ahora llegó pues hasta el pasillo este que tenemos por ahí. Ahí te llegó el agua. Bueno, me voy a parar un poco más para adelante. Un poquito más para adelante por aquí. Y ya me voy a dar el baño. Pues gracias a esto voy a tener la playa para mí. Si puedo hacer unas fotos las voy a hacer. Bueno, Adriana se animó a venir para acá. Bueno, ahora la pregunta es, como estamos ahora en zona que se podría decir que es privada, porque estamos tocando lo que es este negocio, pues, y la playa es pública, pero claro, tú lo hablas ahora sí que lo ves así, pero cuando esto se montó, aquí había más de 60 metros de playa, de arena, más de 60 y más de 70 diría yo. Esta parte de aquí ha mejorado un poco, porque antes tocaba el agua aquí, en esta parte. La que no está mejorando nada absolutamente es esta de acá. Ahora voy a hacer foto porque salió el sol y se ve un poquito más bonita el agua. Me voy a bañar por aquí, por esta zona de aquí. Estamos al lado de Playa Mamitas. Playa Mamitas recuperó bastante arena, no toda la que tenía tampoco, pero recuperó bastante arena. Bueno, pues ahí hay como un pequeño remolino, y eso es porque está saliendo agua de los ríos subterráneos, justo en esa zona de ahí, que se ve diferente. Hay diferentes lugares ahí también. Diferentes lugares donde te cambia la temperatura del agua. Lo estaba recalcando a Adriana que lo comentara. Por aquí está mejor, ya sé, por aquí se ha recuperado un poquito, que bueno. Y si está el mar tranquilo como está a día de hoy, pues puedes llegar a la 38, puedes pasar a la 40, puedes pasar a Pelícano sin ningún problema. Bueno, cuidado a la hora de pisar, para que no pises ningún trozo de cemento o ladrillo. Ahí te dejo, Adriana, me voy a bañar.
Pues el mar está precioso, ¿no? Lo que sigue. Y a mí me da pena en el sentido de que ahora mismo creo que ya entró en plan huracán. Ahí Rafael se llama, si no me equivoco, en Cuba. Y cerca de Pinar del Río, donde está nuestro amigo Juan, que sigue el canal. Pero espero que no sea tan fuerte y que no se haga tanto daño. Se supone que iba a entrar en categoría 1. No creo que haya ganado más. Ahí tenemos salida de agua. Sí, fíjate que me voy a acercar un poco más, si me deja, porque de momento el agua ya me llega por aquí. Si me deja llegar hasta allá, os grabo un poquito la diferencia que hay de lo que estáis viendo aquí a lo que vais a ver ahí. Se ve que hay movimientos de agua subterránea. Además lo podéis comprobar ya no puedo echar más para adelante, ya me hundo. Pero bueno, no pasa nada. Se ve diferente, ¿eh? Y la temperatura del agua tiene dos temperaturas. No quiero mojar las gafas, por eso estoy haciendo eso. Es que de golpe ahí me bajaba. Voy a hacer una foto desde aquí porque se ve muy bonito a pesar de que está el agua casi tocando la cabaña. Las palmeras me encantan. Bueno, pues hoy tendríamos que estar en Cancún. Y decidí no acercarme a Cancún porque me ponía el tiempo que iba a estar lluvioso todo el día. Y no quería estar conduciendo por ahí lloviendo fuerte. Pero mira, a partir de las 10 de la mañana aproximadamente, 10:30 digamos, empezó a mejorar. 10:30 de la mañana, ahora son las 12:30, llevamos 2 horitas así como lo estáis viendo. Aunque no nos podemos fiar, luego si acaso grabo un poquito más para que veáis, pues que posiblemente haya cambiado, a lo mejor no, ya veremos. Pero de momento el tiempo dice que va a llover a partir de la 1 y algo de la tarde. Qué bien se siente uno estar aquí dentro del agua solito, pudiendo hablar con vosotros que estáis ahí. Le quiero mandar un abrazo a Ana, a su hijo Juan Pablo, a toda su familia, la esposa, el yerno, bueno, todos los nietos, a esas personas que conocimos ayer en el Day Pass, en el río Tequila, río Yucatán, que creo que os va a gustar el vídeo si no lo habéis visto. Y que es una experiencia que hay que contarla por si alguno de vosotros, por ejemplo, ya me escribió uno diciendo que un amigo suyo se va a alojar en el río Tequila y que si puede ir a un day pass estando él allí. Digo que sí, y que diga que es su amigo el que está alojado allí para que él le apoye y le haga un 50% de descuento. Porque la verdad es que merece la pena. Comes muy bien, tiene buenas instalaciones, puedes disfrutar de una playa maravillosa. Comes 3 veces, todas las veces que quieras, a ver si me entiendes. Yo comí ayer, creo que 4. Y puedes beber lo que tú quieras, sin límite. Y eso es una ganancia tremenda, porque encima la calidad de la comida está bastante bien. Total, que esos 800 pesos que nos costó ayer por persona, pues yo los veo muy bien pagados, lo disfrutamos muy bien. Y más si estás bien acompañado con esas personas que nos acompañaron, ¿no? Que nos dan ese cariño y nosotros a ellos también, por supuesto. Adriana encontró la sombrilla aquella, lo que tenemos allí en la palapa, encontró esa sombrita, que bueno. Y ayer dimos un buen paseo, Adriana y yo, por la playa de Playa Car, llegando hasta el final. Ese paseo yo creo que también os puede gustar. Y es raro que Adriana le dé por andar por la playa con este sol. Pero mira, aprovechamos de que ella estaba feliz y contenta. Estoy viendo gente haciendo pádel, una persona allí, por ejemplo, hoy es el día ideal para hacer pádel. Ya veis la tranquilidad que tiene el mar. En Mamitas seguramente hubiéramos estado también quizá mejor que aquí. A veces grabo en sitios diferentes, más que nada por ejemplo, ya grabamos 3 días en Mamitas anteriormente. Pues hoy quería enseñaros un poquito cómo está la 38 y gracias a que está tranquilo, me he podido quedar aquí grabando y bañándome en esta zona. Ahí viene el dron, creo que es el de Chavalote. Le voy a mandar saludos para que cuando veáis el dron, pues aquí estoy yo solito, vais a ver cómo estoy de solo. Y ahí se nos va para Mamitas. Y qué bueno tener un dron como el que tiene Alex, que también me preguntan qué tipo de dron es el que utiliza, porque las imágenes que capta son bastante buenas, tanto para vídeo como para foto. El precio ahora mismo no está económico, la verdad, pero merece la pena por lo que te ayuda en darle una calidad a la imagen que estás ofreciendo a diario. Y la suerte que tenemos es que grabamos aquí en México, que en México no hay tanta restricción de vuelo. Muchos de vosotros cuando veis que volamos el dron a diario me preguntáis, ¿pero se puede volar ahí? Si yo me puedo llevar mi dron,
Pues en las mismas preguntas que me hago yo para poder ir a Turquía con el dron, ir a Egipto con el dron, ir a Dubái con el dron, y no vamos a poderlo llevar. Esa es la gran diferencia de volar aquí en México a volar por esos países. En Turquía no te ponen problemas, tantos problemas, pero sí en las zonas donde son turísticas, porque ellos quieren que tú pagues el dron allí, los vuelos de dron de ellos. Entonces, en algunos sitios hubiéramos podido volar, pero si no puedo grabar lo más interesante, pues es una tontería que me lo lleve. Luego, en Egipto, si pasamos la frontera y llevas un dron, se lo quedan. Así tal como lo estáis escuchando. Da igual la medida que tenga el dron, se lo quedan. Total, que yo para perder el dron no me lo llevo tampoco. Entonces, si no lo puedes llevar a otros sitios, mejor no te lo lleves a ninguno. Y en Dubái se podría volar. Tienes que pedir unos permisos especiales que no sé exactamente cómo se piden, que ese es otro problema, cuando te dicen sí, puedes volarlo, pero con unos permisos que te tenemos que conceder. Y como tú no eres de allá, pues hasta que averiguas cómo son los permisos, te estás arriesgando a llevar un aparato y no poderlo utilizar. Yo la única opción en el viaje que veo para que podamos volar algo el dron es que si llegamos a Dubái, que vamos a estar 5 o 6 días, creo, y vamos sin dron, es que allí, si vemos cómo los permisos nos los conceden y es fácil, yo le compro un dron, nada más que por el placer de tener vuelos en Dubái, y ya tendríamos un dron de reserva, por si pasa otra vez lo que pasó con el anterior, ¿no? No es el mismo tema, sino que por desgracia lo pierdas, o se choque, o se llene de agua, o lo que sea. Pero bueno, si llega la opción que puedo comprar un dron porque me lo dejan volar, yo lo compro. ¿Pero por qué lo compro en Dubái? Pues porque es el último destino ya que tenemos, y a partir de ahí ya no me vengo para México y ya ni ningún problema, ¿no? Pero si yo lo comprase, por ejemplo, en Turquía, pues al entrar en Egipto lo voy a perder. Y eso lo cuento simplemente porque cuando salís de viaje, pues toda la información que sepáis es poca. Entre más sepáis, mejor. Yo voy con Fernando, en cierto aspecto Fernando pues ya ha viajado mucho por esos lugares, ya tiene mucha experiencia, ya sabe lo que se puede, lo que no se puede de ciertos temas, no de grabaciones para YouTube ni grabaciones para los drones, porque esa es otra. Yo aquí soy también muy libre de grabar con esta cámara por cualquier lado, pero todos los países no son iguales. Yo en España tenía ciertas restricciones en ciertos lugares, y eso que es la Comunidad Europea. Pero cuando te vas a los países árabes, a lo mejor ellos tienen otras restricciones que yo las desconozco. Y yo intentaré grabar para mí, para mis amigos, pero esa libertad de hacer así con la cámara y enseñar todo, pues será en lugares, digo yo, que no hay gente, en lugares que en un momento determinado pueda, porque lo que no quiero es que nos den un susto, no por mí solamente, sino por los que nos acompañan, ¿no? Vamos a ir ahí bastantes compañeros, pues yo creo que vamos a ser 10 personas, entonces que yo les cree un problema tampoco me gustaría. Y bueno, pues aquí estoy hablando con vosotros con la cámara, pensando en cosas en voz alta ahora, porque pues hay que pensarlas. Todo lo que sea pensar antes de que ocurran siempre es bueno. No es porque tú quieras que ocurran, sino porque las quieres evitar. Que muchas veces no hables de eso que luego ocurre. Pues bueno, pues si sabes que va a ocurrir porque ocurre, pues entonces no las hagas. Las que tengas dudas, pues averigua o hazlo con cuidado. Ahí viene esa gaviota. Me gustaría más que fuera un pelícano, pero bueno, aquí las gaviotas en comparación con España tiene, yo creo que es una tercera parte de las gaviotas de España. Quiere decir que son 3 veces más grandes en España. No sé por qué, es otra raza quizás muy grande. Bueno, pues yo ya voy a hacer una foto por acá y ya me voy a salir. Espero que este ratito dentro del mar os haya hecho sentir que estáis aquí con nosotros, conmigo por ejemplo ahora. Voy a parar un poquito, hago esas fotos. Y antes de salir, ¿qué os puedo decir? El agua está maravillosa, de una temperatura que a mí me encanta. Ya una vez que estás dentro, que estás a gusto, ya no te quieres ni salir. A mí mis hombros ahora mismo los siento que me está quemando un poquito el sol, pero me agacho y está fresquito y estás a gusto. Pues ya me da también pena ver a Adriana ahí debajo en la sombra esperándome. Y así que voy a salir un poquito. Fijaros el color del agua, bonita, ¿no? Lo que sigue. Y por aquí es arena, no he encontrado piedras, que bueno,
Y ahora no me voy a secar para nada, me voy a secar cuando llegue. Esto es un hueso de aguacate. Esta es una pelota. Es el hueso de un aguacate. Y este hombre que va a disfrutar también del mar, qué bueno. Pues fijaros qué bonita es la costa también. El recorrido que ayer hicimos por Playa Car también te invita, pues, a andar a través de lo que es el Arenal. Tiene un gran arenal, Playa Car. Aquí ya lo veis, hay épocas que se pierde, épocas que lo recupera. Esas personas que están cruzando para poner sus sillas. Fijaros con qué dificultad entra por la 38. Si supieran que por la 40 ya tienen arena, a lo mejor irían a la 40. Pero bueno, ahí decidieron aparcar. Ahí me está esperando Adriana. Bueno, chavala, creo que te vas a mojar. Esperemos que no. Ahí, con ganas. Me quedo un poquito más atrás para observarla. A mí no me preocupa porque yo acabo de salir de dentro. Esta piedra sí que me preocupa. Me paré a hacer una foto precisamente de este lugar y Adriana ya pasó. Voy a hacer otra foto desde aquí. Voy a hacer una foto desde esta posición de aquí. Ya estoy aquí en la entrada. Pero voy a hacer una foto desde aquí para el otro lado. Hay que tener cuidado de no darte golpes. Aquí se perdieron unas palmeras. Qué pena, me da pena por ellas. Y bueno, antes había muchas palmeras por esta zona. Ya se van perdiendo. Voy a hacer la foto desde aquí. Bueno, esas personas quieren hacer snorkel. Sí, es un buen día para hacer snorkel, la verdad. Aunque yo me hubiera ido a otro lugar, si sé dónde está el arrecife. Yo me hubiera ido a Playa Pelícano y de allí, como van a poner boyas, me hubiera ido al arrecife que tenemos ahí al lado. Pero quizás no lo sepan que hay un arrecife por allá. Y se van a poner a pasear por aquí seguramente. Bueno. Aquí está Adriana en la sombra de la palmera. Voy a hacer una foto desde aquí arriba porque ahora salió el sol. Bueno, pues esta es la vista que tenemos. Yo creo que el chaval ya aterrizó el dron. Ahora le vamos a preguntar y os pondré el vuelo de dron del chavalote. No he hablado todavía de los paquirreportajes porque de momento no tengo ninguno. Pero en cualquier momento de lo que es el vídeo os lo pongo. Buenas tardes. Ahí están los guardavidas con su sombrita y estas dos palapas que sobreviven porque la han puesto bastante más atrás. Y así de fácil se sale de la playa de la 38. Venga, seguimos grabando. Le vamos a preguntar al chavalote cómo le ha ido. ¿Qué te ha ido dentro del carro con el chavalote? Oye, ¿cómo te ha ido ese vuelo? Me ha ido muy bien, ha sido un día muy bueno. No había nada de viento. La mejor playa para mí quizás es Playa Pelícanos. ¿Hoy? Sí. Ah, pues ahí vamos a ir. Pero decidí venir a la 38 para enseñaros cómo está. Os ponemos el vuelo de dron y seguimos porque dentro de 2 horitas nos empieza el fútbol, la Champions con el Barça. Venga, os dejo el vuelo de dron del chavalote. ¿Sabías que invertir en una propiedad en la Riviera Maya puede generar más ingresos que cualquier otro negocio o intereses en un banco? Esto se debe a la alta demanda internacional que tiene este destino turístico, lo que te permite rentarla a corto o largo plazo de manera muy lucrativa. Si estás considerando esta opción, estás en el lugar correcto. Paco está aquí para guiarte y ayudarte a elegir la propiedad que mejor se adapte a tus intereses. Todo lo que necesitas hacer es escanear el código QR que aparece en pantalla, y Paco te asesorará con la mejor opción.
Detenemos este video para disfrutar de un vuelo con el dron de Alex, quien nos muestra el día a día desde las alturas en la Riviera Maya. Únete para informarte sobre cómo se encuentran las playas y el clima, mientras disfrutas del hermoso paisaje que nos ofrece este lugar único. No olvides compartir este video y darle like para que esta información llegue a más personas. Vuela con nosotros y descubre la belleza de la Riviera Maya con este emocionante recorrido. Pues aquí estamos al lado del Chedraui Select, que lo tenemos aquí a la derecha. Vamos a agarrar la 34, nos dirigimos para casita y lo que estoy observando es el tema de las nubes y un bache que hay tremendo. Y bueno, pues de momento las nubes están bien, un poco separadas entre ellas. Ya no creo que grabe nada más hasta luego por la tarde, y tengo grabado de hace 2 días. La tarde de hace 2 días, quizá el vídeo de hoy va a ser un poquito cortito, pero bueno, también nos damos un descansito. Ya veremos. Pausamos este video, antes que nada, para agradecer a todos nuestros suscriptores por apoyar el canal dando like y compartiendo en sus redes sociales. Esta es la gustada y muy exitosa sección de Paqui Reporteros, donde puedes compartir con nosotros un video en formato horizontal, mostrándonos desde dónde nos miras y compartiendo con la comunidad los hermosos paisajes que te rodean. No se diga más, venga con los videos. Hola Paco, buenas tardes. Raúl Aguilera desde Playa Mamitas. Son las 2 de la tarde del día miércoles 6 de noviembre. En un día realmente fabuloso, tanto por el mar, como tú lo ves, que es una piscinita, unas pequeñas olas. Nada de viento, puedes ver los quitasoles, las sombrillas. Hay poca gente. Nosotros hoy íbamos a un parque de diversiones porque pensábamos que el día iba a estar un poquito más feo, con mal tiempo. Pero fíjate la sorpresa, que la vemos de arriba de la terraza del edificio y dijimos no. Este es para día de playa, ya que nos queda poco tiempo acá en Playita y tanto en México. Así es que decidimos pasarlo acá y no nos equivocamos. Hemos disfrutado. Como te dije, son en este momento las 2 de la tarde, nosotros estamos acá desde las 11:30, 12. El momento en que nos íbamos a ir al parque de diversiones, pero imagínate cómo nos íbamos a perder esto. Mamitas no está funcionando, no sé por qué, no hay ni sombrillas abiertas, ni servicio de restaurante. No sé qué habrá pasado, se habrán tomado el día, pero eso es lo que ocurre en estos momentos por acá. Bueno, parece que lo pasaron bien en Playa Car. Espero verlos pronto para que nos juntemos por ahí a una próxima tertulia. Saludos a Alex, a Adriana, que estén todos bien, Sergio por allá. Un abrazo grande. Que estén bien y los dejo con estas imágenes de esta maravillosa Playa del Carmen. Interrumpimos brevemente este video para recordar a todos los inversionistas que están considerando adquirir una propiedad en la Riviera Maya que ahora es el momento ideal. Con el dólar en una posición excelente, invertir en esta región nunca había sido tan conveniente. Contamos con una amplia variedad de opciones que se ajustan a tus necesidades. Si deseas más información, no dudes en contactarnos. Escanea el código que aparece en pantalla para ser dirigido directamente a Paco
quien con mucho gusto te brindará atención personalizada y te presentará diversas alternativas que te podrían interesar. Estamos yendo para el gimnasio, el cielo se ve en lugares, está raro el cielo. Está como queriendo caer una buena lluvia y al mismo tiempo como que no. Y bueno, pues nos vamos para el gym, son las 6 menos cuarto de la tarde y ahora seguimos hablando. Hasta luego, Adriana. Pues aquí aparcando al lado del árbol que se cayó, arriesgándome un poco, al lado de este otro que quedó bien. Bueno, pues vamos a dar un paseo por la quinta, vamos a pagar el aparcamiento. Ya os digo, está muy raro el cielo, muy raro, y ahora os cuento sobre el tiempo. Vamos a hablar sobre el tiempo, vamos a pasear un poco, porque hay gente preocupada con el tema que va a pasar estos próximos días. A nosotros aquí no va a pasar nada importante. A nuestros vecinos en Cuba lo van a pasar un poquito mal. En Jamaica posiblemente ya mañana, ya me están cayendo gotas de lluvia. Pues hay ahora mismo es tormenta tropical, se llama Rafael, ya le han puesto nombre, o le van a poner nombre. Y ahora mismo es tormenta tropical, se dirige directamente para La Habana, allí pleno centro. Creo que va a llover, creo que no me va a dejar andar mucho. Ya me están cayendo cada vez más fuertes las gotas de lluvias. Y bueno, pues al miércoles se espera que entre en Cuba ya como huracán. No sé qué categoría, pero creo que va a ser 1. Esperemos que sea así, que no sufran mucho. Además, Cuba está ahora mismo muy delicado el tema allí. Prácticamente muchas zonas se quedan sin luz todo el día y otras reciben algo de luz, como el 40% del tiempo. Entonces Cuba lo está pasando muy mal. Y encima pues ahora les viene y les entra un huracán, imagínate, con las casas muy debilitadas. Ahí tengo preocupado a Juan, que nos manda mensajes desde allí, y le estuve mirando yo para ver cómo les podía afectar a su población, que es Pinar del Río. Allí le vas a afectar, si no se desvía, que no se sabe todavía, esperemos que no les pase nada, pues creo que dentro de lo malo no va a estar tan mal. Y bueno, así está la quinta en este momento. La verdad que sí que me preocupaba el tiempo para Cuba, de verdad. Hay varios seguidores que tenemos por ahí, también la esposa de mi amigo Raúl, también es de Cuba. Muchos conocidos que tenemos. Ah, mira, ya llegaron los de Canadá, felicidades. Hasta luego. Ya llegaron algunos de Canadá, tienen que llegar todavía el grupo. Bueno, vamos a seguir paseando. Por aquí la gente está bien, está feliz. Y bueno, ¿en qué nos va a repercutir a nosotros ese cambio de tiempo? Bueno, pues mañana va a ser soleado, el día de mañana. El día siguiente, que es cuando entra el huracán en Cuba, como estamos cerca, vamos a tener lluvias aquí. Nada más que lluvias. No sé si todo el día, si mediodía, si a por hora solo, pero el tiempo nos pone que va a haber lluvia. Y el día siguiente también, lo que es el viernes, también se espera lluvias, pero a lo mejor ya no tan intensas como el día anterior. Y luego ya pues nubes y lluvias y cosas así. Días soleados a ratos. Estamos en un tiempo ahora mismo que ya lo habéis visto el día de hoy. Por ejemplo, yo he disfrutado del mar, del sol, pero anteriormente 2 o 3 horas antes estaba lloviendo fuerte. El chaval, cuando fue a estudiar por la mañana, pues le tuvieron que traer de la lluvia tan fuerte que estaba en ese momento. Eso era alrededor de las 9 de la mañana aproximadamente. Y luego pues hemos disfrutado de todo el día hasta esta hora muy bien. Y la tarde es excelente, el clima también está estupendo. Las rachas de viento no son muy grandes. Aquí nosotros, de verdad, a mí, si son los días como el de hoy, a mí encantado, como se suele decir. Y luego en España, pues en España esta dana ha afectado también ayer, afectó a la zona de Tarragona. También hubo inundaciones. Les mando un mensaje de que estén todos bien. Y bueno, en la zona de Valencia cada día va saliendo alguna persona más que ha encontrado muerta. Ya no sé cuántos son los que están muertos que han encontrado. Ya superan los 220, creo.
pero por suerte había un centro comercial con unos aparcamientos muy grandes, muy amplios, subterráneos, que se esperaba encontrar muchísimos, y creo que de momento está todo bien. Ojalá sea así. Bueno, pues ya hemos llegado aquí a lo que es la Quinta Alegría. Todavía se mantienen de Halloween y del Día de Muertos algunas estatuas o muñecos como esta Catrina que tenemos con el helado, que queda bonito, ¿no? Lo que sigue, ya lo veis, qué bonito. Y qué bueno que esta tarde podemos dar un paseo por aquí, por la Quinta. Llevaba ya 2 días que no lo había hecho. Acabo de publicar el vídeo hace unos minutos en casa, del día de hoy lo acabo de publicar. Esto va a salir mañana, esto que estamos hablando. Así ganamos un poquito de tiempo y le damos la grabación el mismo día, cuando puedo, porque mañana, por ejemplo, no lo podré hacer. Mañana me voy a seguramente a hacer el day pass ahí al hotel. Y entonces esto lo vais a ver junto con el vídeo del day pass. Ahí quiero compartir con la familia de Ana ese día. Y encima coincide que es el mejor día de la semana, la verdad. Bueno, pues este paseíto va a tocar su fin. Ya por aquí me voy a dar la vuelta. Ya sabéis que si necesitáis rentar aquí en Playa del Carmen algún departamento, ahí abajo han puesto una Catrina que no la había visto, justo delante del museo. La vamos a grabar. No me había fijado, o a lo mejor sí, ya no me acuerdo, ¿eh? Pero bueno, como me sorprendió ahora que me iba a dar la vuelta, digo, venga, la vamos a grabar. Y bueno, pues este es el ambiente que tenemos aquí en la Quinta. Por ahí viene algún personaje de películas conocido. Ahora nos giraremos para ellos. Esa es la Catrina que os estaba hablando. Y ahí vienen para que te hagas fotografías con ellos. Está bien. Los niños eso les gusta, ¿no? Bueno, pues aquí estamos. Este museo fueron a visitarlo tanto Alex como Sergio. Y se me hace entretenido que lo puedan visitar cuando vienen aquí con chavalotes, con jóvenes, con niños, y puedan disfrutar de las figuras a tamaño normal. Fijaros el cielo que oscuro está por aquella parte, así que me voy a dar un poquito de prisa porque me parece a mí que la lluvia que va a caer posiblemente. Y qué bueno que he aparcado cerca del gimnasio, sí, exactamente, cerca del gimnasio, porque fijaros el cielo como se ve por ahí, y fijaros por ahí, qué diferencia. Y aquí con una nube ya te está lloviendo, imagínate cuando está tan compacta como esas que tenemos ahí. Yo estoy notando las gotas de lluvia todavía. Bueno, esta es otra de las figuras que pusieron. Luego la retirarán, me imagino, a mediados de mes. El ambiente en la Quinta yo lo veo bastante bueno. Ya se empiezan a venir más visitantes porque pues en la zona donde ellos están empieza a apretar las lluvias o el frío. Las lluvias al norte del planeta, pues ya sabéis que hacen daño. Esas gotas te caen y te duelen. Mira el Spiderman y el otro. Qué bueno. Aquí no, aquí disfrutas de que te caigan las gotas de lluvia cuando son normales, claro. Si te mojas el cuerpo no vas a pasar ningún frío tampoco. Sería muy raro. Y yo creo que la tarde está estupenda, para pasear. Muy buena. De momento. Esa persona trae demasiada ropa, no sé si para pasar un poco de tiempo, pero imagínate, maleta grande, maleta pequeña, y aquí no usamos casi ropa.
Eso se lo digo a más de uno cuando venga de visita aquí a la Riviera Maya, que piense que aquí pues vamos todos en manga corta. Yo voy con un bañador casi todo el día, un pantalón corto, una playera, luego unas zapatillas o deportivas como llevan estas personas, o de las otras de playa, esas abiertas, y prácticamente no usan nada más. Y esa ropa sirve para todo. Bueno, pues ya por aquí se nota que está lloviendo un poquito. Es muy fina la lluvia, es muy fina, por eso el suelo todavía no se ha mojado. No se ve llovido. Pero no sé si hay alguna gota ahí en la cámara, no lo veo. Y ahí suena la música, que espero que no afecte para nada. Os quiero presentar Aurea, que es un desarrollo que tenemos en Tulum de 43 unidades, departamentos tipo estudio de una y de dos recámaras, desde los 37 metros cuadrados hasta los 76 metros cuadrados. Increíbles desarrollos, se entregan amueblados, equipados. Cuéntame algo más. Se entregan con acabados de lujo, que es lo interesante, mucha madera de piedra, madera endémica de la región, 15 amenidades espectaculares también, y el único desarrollo con permiso para 4 niveles en la zona, Paco. Bueno, pues aquí los departamentos van desde los 2.300.000 hasta los de dos recámaras, que son impresionantes, por debajo de los 4 millones de pesos. Así es. En el tema de amenidades tenemos ahí dentro lavandería, tenemos piscina infinity, tenemos área de camastros, lobby con recepción, ascensor, Elevador, asador, regaderas, gimnasio. Ahora, invitamos a que intentáis este gran desarrollo que se va a entregar en septiembre del año 2025. Ya os digo, ahora mismo me está cayendo lluvia cada vez más fuerte. Y la música aquí que tenemos al ladito. Pues a los de Canadá espero saludarles cada tarde cuando pasé por aquí. Y mandarles un saludito, qué bueno. Una gomita para la tetera. ¿Qué onda, perro? Qué lluvia más agradable esta, delgadita, fina. Que cae al suelo, prácticamente se evapora. Bueno, pues este ha sido el paseo por la quinta, espero que os haya gustado. Ya cuando salga del gimnasio creo que no voy a grabar nada más, eso creo que va a pasar, no lo sé. Y bueno, pues muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Espero que lo que hayamos grabado o sea de vuestro agrado. Pues son las 6:02, ya empezaron su clase. Adriana la tenemos, ¿dónde está? Ahí en el medio, se giraba un poco, qué bueno. Ahora vamos a grabar ya saliendo de aquí del gimnasio. El chavalote está arriba. Sí llovió, no con gran intensidad, pero ya veis que está el suelo mojado. Me tengo que ir para el otro lado porque resulta que el coche lo dejamos por ahí. Y ahora sí, ahora ya nos vamos para la casita. Este coche da miedo dejarlo aquí debajo de un árbol.